Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 13. Una vez había tenido un sueño similar. Había sido un sueño impactante que le había dejado huella y que aún, años después, recordaba a menudo. El sueño había transcurrido en su jardín, tal cual estaba ahora mismo. Los mismos árboles, los mismos setos y macizos de flores, pero lo que había hecho que aquel sueño fuera inolvidable había sido la mujer que había estado en medio del césped. En el sueño aparecía de espaldas, una mujer alta y delgada, con formas bonitas, pero con ropa discreta y humilde. Sin embargo, dos cosas le habían impactado profundamente. Primero, su pelo. La mujer tenía una larga melena ondulada de color rojo intenso, un pelo que sintió que deseaba tocar, aspirar, y luego, lo que más le había afectado había sido la sensación que le llenó entero, una sensación de paz y felicidad como no había sentido nunca. Era la perfección, el paraíso, y una voz en su interior se sumó a la sensación y le susurró: «Es ella». El sueño había durado segundos y se había despertado inmediatamente, diluyéndose todo. De hecho, había intentado crear esa sensación estando ya de vigilia. No lo había conseguido y había intentado volver a soñarlo, a soñarla, pero la mente en sueños no le había obedecido tampoco y no lo había conseguido. 5 años después ya no recordaba el sueño a diario. De hecho, podían pasar semanas sin hacerlo, pero cuando lo hacía, cuando lo recordaba, la sensación de nostalgia, las ganas de volver a sentir aquella paz y perfección, aquella felicidad, volvían a él. Había asumido que se trataba de un sueño. Por supuesto, la realidad, la vida real, era otra cosa, y nunca, ni en los primeros momentos, cuando el sueño acababa de transcurrir, se había imaginado que algo así le pudiera ocurrir en la vida real. Ni lo creía, ni, por supuesto, lo buscaba. Pero aquel día, al abrir la puerta del salón central para salir al jardín, de repente se dio cuenta de que se había equivocado, que los sueños a veces sí se podían hacer realidad, porque ahí estaba, frente a él, la misma escena que le había subyugado 5 años atrás. Bueno, en realidad no era exactamente igual. Había el mismo ambiente mágico, con un ligero vapor que se levantaba desde la hierba con rocío debido a los primeros rayos del sol. El viento soplaba suave y le traía los olores del inicio de la primavera, y el sonido de las hojas de los árboles sonaba como cascabeles suaves. También estaba la sensación, esa que había intentado recuperar en vano. Su pecho se llenó de emoción, ligereza y felicidad, y se sintió pleno por primera vez en su vida. Y todo ayudaba: el rocío, el sol, el vapor, las hojas en movimiento, pero nada de ello era nuevo. Lo que sí era nuevo, y era, sin duda, la causa de que todo encajara, era la figura que estaba en medio del césped. Era ella, la mujer, la presencia de su sueño. Era idéntica, el mismo vestido discreto, la misma figura perfecta y, sobre todo, aquel pelo rojo que le llamaba y necesitaba entrelazar entre sus dedos. Solo había algo que cambiaba respecto al sueño. En aquel sueño, la mujer había estado de espaldas, como ahora, pero de pie y con el pelo suelto. En la realidad, estaba agachada y con el pelo recogido, aunque algunos mechones se le habían soltado y se podía apreciar que la melena era igual a la del sueño. Sí, era ella, era la mujer que le había proporcionado, con su sola presencia, la mayor felicidad que había sentido en su vida. Se mantuvo paralizado, mirándola fijamente, casi sin atreverse a respirar, no fuera a desvanecerse el hechizo, porque así era como se sentía, por la coincidencia entre lo soñado y lo real, pero no solo por eso, sino también porque, estaba claro, aquella mujer le estaba haciendo sentir lo mismo que en el sueño, pero no era un sueño, era la vida real, y en su jardín había una mujer desconocida haciendo algo extraño, porque no se estaba limitando a estar agachada, no, estaba haciendo algo, ya que manipulaba algo en el suelo con las manos y luego lo depositaba en una caja que tenía al lado. Y entonces el hechizo se acabó, de golpe,
pero esta vez no le pudo echar la culpa a un despertar ni a nada extremo. Fue él quien acabó con él. Volvió a aparecer el vizconde de Sunderland, tal como era en vigilia, un hombre recto, poderoso y controlador, un hombre que no podía aceptar que una desconocida irrumpiera en su jardín. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Su voz sonó fuerte y autoritaria, sin gritar. Nunca le hacía falta hacerlo para conseguir lo que quería, y surtió efecto. La mujer pegó un brinquito, se giró mientras se ponía de pie azorada. Lo miró con los ojos de animal asustado, se limpió rápidamente la falda de restos de tierra y hierbas sueltas, producto de lo que sea que hubiera estado haciendo agachada, y finalmente puso las manos a su espalda, como intentando esconderlas, y respondió: «Soy Matilde Clark». «Señorita Clark, eso no es cierto», dijo él, primero con autoridad y un punto de enfado, pero enseguida, dándose cuenta de que en realidad solo había visto a la institutriz una vez y no le había hecho ni caso, y por tanto se sentía incapaz de recordar cómo era, dándose cuenta de que sí podía ser ella. «Usted, pero ese pelo...» Ella, en un gesto que mostró que se había dado cuenta de lo que le estaba pasando a él, recuperando su presencia de ánimo, contestó: «Es el de siempre, solo que usted me conoció con una cofia que lo tapaba, pero tal y como usted ordenó, me la he quitado».